En esta mañana me gustaría considerar con ustedes una pregunta que se puede ampliar y es simple. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? Y se puede ampliar porque incluso la respuesta a esta pregunta es lo mismo para el mundo. Es decir, ¿qué es lo que más necesita el mundo? ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? ¿Qué es lo que más necesita el mundo? Eso es lo que he estado considerando en estos días gracias a una biografía que he estado leyendo de R.C. Sproul. Y la respuesta no ha cambiado, ni en tiempos antiguos ni en tiempos presentes. Siempre la respuesta es la misma. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? Conocer a su Dios. ¿Qué es lo que más necesita el mundo? Conocer a su Dios. Nada más. Pero es tan fundamental. ¿Por qué? ¿Cuál es el refrán del necio? ¿Qué es lo que el necio dice en su corazón? No hay Dios. ¿Y qué es lo que dice la iglesia? Dios sí está y reina. El Señor es el Señor. No hay nadie como Él, no hay otro. Y vamos a considerar una verdad bíblica sencilla en esta mañana, y es que el Señor reina. Les pido que busquen en sus Biblias el Salmo 99. El Salmo 99. Porque aquí vamos a descubrir en este Salmo una verdad muy fácil. El Señor reina. Y el Salmo tiene dos propósitos principales y van a ser mis dos propósitos principales. Exaltar al Señor y humillarlos a ustedes y a mí. Vamos a ver si logro ese propósito y es el propósito del Salmo. Exaltar al Señor y humillar al hombre. Ponerlo en su lugar y poner a Dios en el único lugar que le corresponde. Alto y sublime. El Salmo 99 es el último de los salmos de entronización, entre ellos 93 y 97, donde empieza con ese refrán, el Señor reina. Y se refiere explícitamente a este reinado del Señor sobre su creación. Y el tema predominante en este salmo no es solamente que el Señor reina, sino particularmente que el Señor reina en santidad. Por lo tanto, el título de este mensaje es El Señor reina en santidad. Bastante fácil. El Señor reina en santidad. El Salmo 99 proclama que el Señor reina, que reina en santidad y comunica algunas particularidades o características acerca de su reinado, en adición a que reina en santidad. Y van a ser nuestros 3 puntos de hoy. El Señor reina soberanamente, el Señor reina justamente y el Señor reina personalmente. Intenté pensar en una palabra en inglés, pero no se tradujo al español, covenantally. Entonces, personalmente, voy a explicarlo cuando llegamos al punto 3. Pero igualmente, el Señor reina soberanamente, el Señor reina justamente y el Señor reina personalmente. El Salmo 99 es increíble. Y vamos ahora a ver por qué. Dice así la palabra del Señor. El Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines. Tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro,
tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, debemos leer este salmo y caer sobre nuestros rostros. Debemos temblar, pisando tierra santa, quitando nuestros zapatos, postrándonos y gritando con Isaías, ¡ay de mí! Porque tú eres santo y tú estás reinando. Aquí en este salmo enséñanos quién tú eres. Ayúdanos a conocerte. Y mediante ese conocimiento santifícanos para aquellos que son tus hijos y para aquellos que aún se rebelan y aún rehúsan creer en Cristo. Convénceles de su incredulidad, convénceles de su perdición y ayúdanles a doblar la rodilla y clamar al Señor por salvación, a tener piedad, a ser propicio de ellos, pecadores. Bendícenos en esta mañana para que podamos lograr estos dos fines, que tu nombre sea exaltado y que nosotros podamos ser humillados delante de ti, por amor de tu nombre. Amén. El Salmo 99 es precioso, enseñándonos algo más acerca de quién es este Señor. Y esto es lo que más necesita la iglesia, conocer quién es su Dios. Y eso es lo que el mundo necesita, porque realmente están fingiendo, están pretendiendo, fabricando dioses o ideas o filosofías según su capricho y a su antojo, y por eso rehúsan creer en las Escrituras, porque creen en ídolos falsos, vanos, inútiles, según sus imágenes. Pero con el Salmo 99 y con otros también podemos captar una imagen correcta de quién es el Señor. Y cuando vemos a Él en su gloria, en su esplendor, podemos conocer quiénes somos nosotros. El único conocimiento veraz del hombre es mediante el conocimiento de Dios. No podemos conocernos a nosotros mismos sin conocer previamente quién es el Señor. Por lo tanto, en primer lugar, veremos que el Señor reina soberanamente. El texto inicia, el Señor reina, estremezcanse los pueblos. Esta verdad es preciosa, el Señor reina. Significa que el Señor es soberano sobre toda su creación. Él tiene derecho divino por ser creador. El Señor, su nombre, Yahweh, ese precioso nombre que el Señor utilizó para revelarse a Moisés en la zarza ardiente, que indica por su forma que parece como un verbo al ser, es su autoexistencia, es su aceidad, por aquellos que les gusta la teología. Es aquel que es su ser eterno, siempre ha existido, que comunica que Él es independiente, es perfecto, es bendito, es glorioso, en quien no puede haber mejoría. Solo esté el Señor, Yahweh, quien reina. El Señor no reina condicionalmente, no reina por voto popular, sino reina incondicionalmente. Sí o no tiene la supuesta voto de los hombres. El Señor no reina hipotéticamente, no es como una idea, sino reina verdaderamente. Si los hombres quieren reconocerlo o no, reina y está reinando. El Señor no reina parcialmente, no es como sobre algunas cosas o como algunos piensan sobre solamente su pueblo, sino reina totalmente sobre cada aspecto, particularidad, partícula de su creación. Él reina soberanamente. Y el Señor no reina ocasionalmente. No hay momentos en que reina y momentos en que se pone los pies para descansar. No, reina eternamente. Porque Él es el Señor que es Yahweh. El Señor
Mira su creación, cada centímetro, todo lo que ve y dice, mío es, porque es de Él. Él es su dueño, Él es su creador, Él es su Señor. Todo le pertenece. Y puedes escuchar esa verdad. ¿Quién es el Señor? Y que Él reina soberanamente. Y tú dices, a mí no me importa. Eso no me afecta. Es realmente, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso suena como una buena idea, pero nada más. Y la razón que tú reaccionas así es porque tú no entiendes lo que significa. Tú eres sinceramente un ser ignorante ante la verdad más preciosa y más que construye la cosmovisión bíblica, que el Señor reina. Mientras que los hijos de Dios oyen esta verdad y sus corazones se llenan de amor y admiración temeroso, ellos tiemblan ante esta verdad con gozo, porque es mi Señor que está reinando. Y eso me da confianza, me da certeza, me da seguridad. Quienes no tiemblan demuestran que no entienden lo que significa. Demuestran que piensan que el Señor no reina, como si eso fuera algo real. El necio dice en su corazón, no hay Señor, el Señor no existe, el Señor no reina, no hay un soberano. El Señor sí reina sobre todo. Tú deberías estremecerse, pero no lo haces por la dureza de tu corazón y porque tú estás en rebelión y enemistad contra el Señor. Y muchos de ustedes han pecado, han transgredido ley tras ley, tras ley, tras ley, y ustedes han robado, han fornicado, han asesinado a sus hijos no nacidos, han mentido, han blasfemado, han sido seres humanos horribles y de pronto algunos más que otros. Y ahora piensen en eso, ¿y qué es lo que más temen en este mundo? Sinceramente, es ser descubiertos aquí por sus transgresiones. Porque entonces tendrás que enfrentar la vergüenza, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus transgresiones, pero realmente no deberían temer ser descubiertos aquí. Deberían tener temor, pavor de ser descubiertos ante la justicia del Señor. Ante el Señor que reina, porque el Señor santo y temible los va a sentenciar a un juicio impensable, un juicio eterno, un juicio de aflicción sin cesar. No deberían tener temor de ser descubiertos hoy, aquí en esta tierra, frente a un gobierno que ni siquiera castiga el malhechor. Deberían tener temor, pavor, miedo de ser descubiertos por el Señor, quien es un vengador de malas obras. Sin embargo, más adelante vamos a ver en la tercera parte que no solamente es un Dios vengador de malas obras, sino también es un Dios perdonador, que perdona. Y cómo esto luce, pero la amenaza del juicio de Dios es real y ustedes tienen que entenderlo, porque de otra forma no van a entender de qué son salvos. ¿Salvos de qué? Si no es nada grave, entonces no hay necesidad. Los santos se estremecen de devota emoción y gozo ante su Rey. Pero los pecadores deberían estremecerse de terror. Y por eso dice, estremezcanse los pueblos. Todos deberían estremecerse. La idea es temblar de pavor delante de Él. ¡Wow! Cuán pocos lo hacen. El texto sigue en el versículo 1 diciendo, Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. Aquí hay una imagen que nos recuerda de nuestra lectura bíblica de Isaías, pero al mismo tiempo de Ezequiel. Por aquellos que han leído Ezequiel, y mayormente Ezequiel 1 y los otros capítulos donde aparecen los querubines, vamos a ver que el Señor sí está sentado sobre seres angelicales, sobre los querubines rodeados de serafines. Es su trono alto y sublime, donde criaturas angélicas ni siquiera pueden verle a Él, cubriendo sus rostros, porque Él es santo, santo, santo. Ese es el Señor. Y el Salmo 99, Isaías 6 están muy interconectados. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen los serafines? ¿Qué están diciendo
¿Cuál es su canto? Santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos. Llena a toda la tierra de su gloria. ¿Y qué vemos en este salmo? En el versículo 3 al final, Él es santo. En el versículo 5 al final, Él es santo. Al final del salmo, porque santo es el Señor nuestro Dios. El salmo de los santos. No santos como hombres que murieron, no. Dios es santo. Él es el principal aquí. Y tenemos que pensar en el Señor, quien está invisible y al mismo tiempo dejándonos verle a Él. ¿Cómo está? Esta figura de que está sentado es una figura de dicción. Dios no necesita sentar como si estuviera descansando o cansado en algún momento. Solamente postrándole y evidenciando que Él es sentado como rey. Que es su posición por derecho. Y tú puedes intentar rebelar contra Él, pero no importa. Él está sentado. Y eso tiene que ver con una conexión no solamente con los querubines tangibles como en Ezequiel 1, sino también en Números 7. En Números 7:89. Números 7:89 dice así: y al entrar Moisés en la tienda de reunión, que ellos habían edificado según sus especificaciones para que podría morar en medio de su pueblo para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines. Así Él le habló. Algo que vemos aquí es que el Señor sí está evidenciando, revelándose como Él que está entronado sobre querubines en Ezequiel 1, que está rodeado por serafines en Isaías 6, pero al mismo tiempo es quien se evidenció su presencia y su participación en el pacto mediante la manifestación de su presencia en el propiciatorio, sobre los querubines en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Porque fue desde este lugar, encima del propiciatorio, que el Señor manifestó su presencia a su pueblo. Y ante esta realidad se ordena que la tierra tiemble ante este imponente rey. Estremezcanse, tiembla. Y algunos aquí están diciendo, pues realmente no estoy convencido de que eso es lo que quiere decir. Temer al Señor, temblar delante de Él, estremecerme delante de Él. No estoy tan convencido. Sin embargo, hay varios lugares en las Escrituras que hablan de esa realidad, que hay una falta de temor al Señor. Por ejemplo, si vamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, el Señor está hablando, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Y justo en esos días también estaba leyendo Jeremías 2 y me parece increíble. Jeremías 2:19. Jeremías 2:19 dice así: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. El Señor está sorprendido cuando su pueblo no le da el temor merecido. Esa reverencia, ese temblor delante de Él. Confianza de acercarse a Él, pero sinceramente un temor de ofenderle. Él es santo, santo, santo. ¿Cómo puedo vivir en rebelión contra mi Señor, contra mi Dios? Y por eso Él está sentado sobre los querubines. Tiemble la tierra. Una vez más, enfatizando eso, no solamente los pueblos, las personas, sino ahora toda la creación está temblando delante de Él.
El hecho de que Dios sea un Dios perdonador no niega su derecho a gobernar como un rey soberano y temible. Hay que temblar delante de Él. El texto sigue en el versículo 2. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. ¿Quién es el Señor? Es grande en Sión. Sión es otro nombre a Jerusalén, la ciudad de David, que Dios mismo eligió para establecer su templo y permitir que pudiese tener relación con su pueblo amado, Israel. Y es ahí donde todos tienen que reconocerle que Él es grande. El Señor reina supremo desde esta ciudad santa que eligió para establecer su nombre. La grandeza del Señor se debe a su reino perfecto, su gobierno intachable. El Señor reina totalmente sobre todo. Nada puede rebelarse contra Él y triunfar. Pero el Señor, en cuanto a su reino, no se limita a Jerusalén o a Israel. Como estamos viendo, estremezcanse los pueblos, tiembla la tierra y es exaltado sobre todos los pueblos. El Señor sí, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, había establecido para reinar desde Jerusalén. Pero, ¿su reino se limita? Y la respuesta es no. Su reino no es localmente limitado a Israel, sino es universal. Y por eso Él es exaltado sobre todos los pueblos, si quieren o no. Y eso es precioso porque hay los mandatos de estremecerse, de temblar, de alabarle, de exaltarle, pero aquí está afirmando una realidad. El Señor es exaltado sobre todos los pueblos, si quieres o no, porque Él está sentado en ese trono alto y sublime. El reinado del Señor no es opcional, sino es esencial. Él no puede dejar de reinar, no puede tomar unas vacaciones, porque su reino es fundamental. Y todos los hombres deben someterse a Él, pues solo Él es el Creador y deben su existencia a Él. El texto sigue en el versículo 3. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Esta primera sección concluye mandado a todos aquellos pueblos, a todos a adorar el nombre del Señor, Yahweh, el autoexistente. El nombre del Señor siempre está relacionado con sus perfecciones, con sus atributos que son de vida, porque es quien Él es. Y tenemos que alabarle, ese nombre que es grande y temible. Grande porque no hay otro sino solo Dios. Temible porque no hay otro sino Dios. Él es el Señor que reina. Grande en Sión. Su nombre es grande y temible. Por lo tanto, estremezcanse los pueblos. Tiembla la tierra. Es ya exaltado por todos los pueblos. Y por lo tanto hay que alabar su nombre grande y temible. ¿Por qué debemos temer al Señor? La razón es porque Él es santo y nosotros no lo somos. Aquí es la diferencia más marcada entre el Creador y la criatura. Su santidad y nuestra ausencia de esa santidad. ¿Por qué Dios es temible? ¿Es solo porque está reinando? No es solo eso. Es porque Él es santo. ¿Qué quiere decir que el Señor es santo? Significa que Él es absolutamente distinto, que Él es ontológicamente diferente, es decir, es de otra categoría. No hay forma de compararle con nada, porque Él es creador, autoexistente, todo lo demás dependiente, Él es independiente y nosotros debemos todo y toda la creación debe todo a lo que Él es. Él es moralmente puro y luminoso. La santidad del Señor es su gloria inefable. Es su gloria, es su esplendor, es la razón que Él es tan precioso. Cuando lo vas a ver, ¿qué vas a ver? Vas a ver, pensando en eso, su amor, su bondad, su omnipotencia. Vas a ver su gloria radiante por su santidad. Él es diferente. No hay comparación. El Señor es santo
Y por eso los querubines tienen que ser su asiento por su trono. Por eso los serafines claman ante el Señor de los ejércitos, Santo, Santo, Santo. Y ellos fueron creados para estar en su presencia. Y aún así, ellos indignos, cubriendo sus rostros, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. ¡Qué imagen tan fuera de este mundo! ¿Y qué hace Isaías? Cae como muerto. ¡Ay de mí! Porque entendió. No hay forma que yo pueda ser partícipe o tener relación con este Dios Santo. No hay forma. Él es santo y yo no lo soy. Y por lo tanto, si esto fuera lo único, qué temible. El Señor reina soberanamente. Si solamente reinaría soberanamente, sería tiranía a un nivel sin precedentes. Pero el Señor no solamente reina soberanamente, sino reina soberanamente en perfecta santidad. Y su santidad es algo que le eleva al sumo, por encima de todo ser creado. E incluso nuestros propios pensamientos en cuanto a quién Él es, son indignos delante de su esplendor. Entonces, en primer lugar, el Señor reina soberanamente, pero no solo eso. En segundo lugar, el Señor reina justamente. En versículo 4 y 5, el Señor reina justamente. El texto sigue, el poder del rey ama la justicia. Ahora el salmista considera cómo reina el Señor. Ya ha evidenciado que reina soberanamente sobre todo está bajo su dominio, pero ahora cómo reina sobre este dominio total, justamente. El ejercicio del reino del Señor no es como un monarca sin restricciones, ni como un rey feudal. Más bien el Señor reina de tal manera que sus súbditos son gozosos. De una manera que ellos libre y voluntariamente están diciendo, yo soy tu esclavo, amo mi amo, amo servir a mi rey. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ves una y otra vez en el Nuevo Testamento? Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por una obra maravillosa del Espíritu Santo, quien obra en corazones de piedra, quien quita el velo de sus mentes para ver la gloria de Cristo Jesús, para ver su condición, para ver su santidad y para que ellos ahora puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús que vino para hacer la propiciación y la expiación y la redención de los hombres, confiar en eso y ahora ellos tienen un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva voluntad que se dispone a vivir para la gloria del Rey que los redimió de la muerte eterna. Ahora ellos tienen esa disposición y quieren servirle a Él. Ellos aman su Rey. Pero nota algo que el texto dice. El Señor no es como otros monarcas finitas. El texto dice el poder del Rey ama la justicia. No dice el Rey ama el poder. Es el poder del Rey que ama la justicia. ¿Cuántos de ustedes les fascina leer historia? Muy pocos, ok. Pero cuando leen la historia, ¿qué es lo que ven? Ven hombres obsesionados de ¿qué? Poder. Aman el poder. ¿Para qué? Para sentirse poderoso. Y nota lo que este texto dice. El poder del Rey ama la justicia. Ahí hay una diferencia en cuanto a este rey. No solo reina soberanamente, con poder absoluto, sino reina con justicia. Los que tienen la Reina Valera, ustedes van a ver que no es el poder del rey, sino la gloria del rey. El poder del rey es una mejor traducción, el poder. Pero la Reina Valera dice la gloria del rey, aunque debería ser el poder del rey, ama el juicio, mishpat, en hebreo, y ese sí es una mejor traducción. Entonces,
El poder del rey ama el juicio. Debería ser la traducción incluso en la Nueva Biblia de las Américas. Y eso es la misma palabra que él repite, has hecho juicio, mishpat, mishpat. ¿Hay mucha diferencia en juicio y justicia? Vamos a ver que no, pero igualmente quería aclararlo. Entonces, el poder del rey ama el juicio. Este Señor no es como ningún otro Señor que has conocido en la historia. Ninguno alcanza su medida. Los demás, sedientos de poder absoluto. El Señor tiene poder absoluto, pero ama usar ese poder para juicio. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32, versículo 4, es una de las mejores líneas en este cántico de Moisés, con otros incluidos, pero dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. ¿Cuántos de ustedes escuchan que el Señor reina y lo primero que piensan es un tirano, es injusto? ¡Wow! Tú estás revelando que tú tienes una forma de pensar en el Señor que es antibíblico, no es correcto. Tienes un ídolo en tu mente, en tu imaginación en cuanto a quién es el Señor. Más bien el Señor sí es justo, ama el juicio. Y debido a eso, el Señor establece 3 cosas en Jacob. Tú has establecido equidad, la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Entonces vemos 3 sustantivos de 3 cosas que el Señor establece en su reinado. Equidad, juicio, justicia. Equidad. El Señor ama la equidad, que es la imparcialidad o la justicia en el trato de las personas. La equidad es la encantadora justicia del Señor para no mostrar parcialidad con nadie. Y nota, equidad no es igualdad, como hoy en día pretenden hacer los socialistas y marxistas. No, el Señor ama equidad, donde el pobre no tiene derecho sobre el rico, donde todos son imparcialmente juzgados y considerados delante de Él. Equidad, precioso. En segundo lugar, el Señor también ha establecido juicio en su dominio. Se deleita el Señor en el juicio justo, en dictando decisiones legales según su voluntad revelada, que son justas y pronunciamientos según ese estándar, donde los malvados sí son verdaderamente castigados y donde el inocente es protegido de los malhechores. ¿Eso existe en Colombia? No, ni modo. ¡Qué vergüenza! Pero el reino del Señor sí. El Señor reina con justicia. ¿Y cuánto necesitamos realmente retornar en nuestros días a este castigo del malhechor? El Señor no es pasivo. No es parcial en el juicio. Él es perfecto. Él es santo en cada juicio que administra. Y en tercer lugar, el Señor establece justicia en Jacob. Juicio y justicia está establecido en Jacob, lo ha hecho ahí. Y la justicia es esencialmente el resultado de la equidad y el juicio. Si se trata a los hombres con justicia, si castiga el malhechor, si protege el inocente, la rectitud, los tratos justos y la honestidad permanecerá. Y nuevamente, ¿cuán lejos Colombia está de esa realidad? Y muchos países, por cierto, prefieren que todos fueran instruidos cómo robar, cómo hacer corrupción. Y muchos están quejándose, ¡ay, ese gobierno tan corrupto! Váyase a un colegio con niños de 6 y 7 años y hacen lo mismo. Corruptos de corazón. ¿Y eso debería sorprendernos? No, en absoluto. ¿Cuál es nuestra doctrina del hombre? ¿Cuál es nuestra antropología según las Escrituras? El hombre sin Cristo es depravado. La depravación total nos ayuda a entender que los hombres sin Cristo, que llegan a ser nuestros
gobernantes, ¿qué van a hacer? Injusticia. La esperanza es que no lo hagan tanto, pero bueno. Pero no es lo mismo con el Señor, y eso es lo que cuesta a las personas, porque siempre han querido rebelarse contra esas injusticias, contra sus gobiernos malvados, y por lo tanto escuchen que el Señor reina soberanamente y quieren rebelarse, pero escuchen ahora que el Señor reina justamente y dicen no es cierto. Pero es cierto. El Señor se distingue por ser el Señor soberano que reina justamente. Este refrán termina: exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Llegamos de nuevo al final de esta sección y otra vez tenemos este llamamiento. Ya no es solamente alabar su nombre grande y temible, ahora es exaltar al Señor nuestro Dios. Una pequeña diferencia en matiz. La idea con exaltar es magnificar, es elevar, es poner en alto. Es establecer al Señor alto y sublime. Él es exaltado y por lo tanto exáltenle a Él. Porque Él es digno, porque Él reina soberanamente, porque Él reina justamente. El Señor debe ser exaltado, ensalzado. Sus nombres y sus perfecciones deben ser elevados una y otra vez. Pero no solamente Él debe ser exaltado. ¿Qué debería pasar con nosotros? Eso es lo que no nos gusta. Pero ¿qué es lo que más necesita la iglesia? Conocer quién es el Señor, porque mediante este conocimiento de quién Él es, conoceremos quiénes somos nosotros. ¿Y qué es lo que estamos viendo? El Señor es santo y no lo soy. Y ante esa realidad, la segunda parte de este versículo, este mandamiento dice: póstrense ante el estrado de sus pies. Póstrense ante el estrado de sus pies. El estrado de sus pies podemos verlo en 1 Crónicas 28. 1 Crónicas 28, 2. Es una figura de dicción porque el Señor necesita un estrado, necesita un trono, Él que es invisible, incorporeal. Él es espíritu purísimo. Pues no, pero es una forma en que lo podemos comprender. Dice 1 Crónicas 28:2. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. Entonces hay esta figura de conectar el templo del Señor con el estrado de los pies del Señor. No es que es un estrado real, pero sí es un estrado figurativo donde el Señor sí se está ubicando y ayuda a los judíos a entender dónde deberían postrarse. Deberían llegar a Jerusalén, al templo, delante del Señor, donde Él ha manifestado y está manifestándose mediante este humo en el antiguo pacto, y ahí postrarse ante el Señor. ¿Qué hacemos? Exaltemos al Señor y nos humillamos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué haremos eso? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Esta sección concluye de la misma manera que la primera sección. Él, el Señor, es santo. El Señor nuevamente es completamente diferente de ti y de mí. Él es más perfecto de lo que tú puedes imaginar. Más sublime de lo que podrías concebir. Sus perfecciones no tienen límite, no tienen medida, no pueden ser mejorados. Piensa en que el Señor es amoroso, o es misericordioso, o es sabio, o en cualquier perfección intelectual, moral o ontológica, y tienes que gritar, es al máximo nivel. Todos están perfectos, llenos, sin medida, sin forma de comprender y sin forma de mejorar. Ese es tu Señor. Él es santo, diferente, apartado. El Señor no tiene defecto. No tiene arruga, ni mancha, ni falta, ni deficiencia, ni exceso. Nada puede disminuirlo a Él, ni mejorarlo.
Y aún así las personas que escuchan esa verdad, el Señor reina, dicen, no, no. Porque para ellos es mejor vivir si Dios no existiera. Una rebelión tenaz. Revelándose ante el Rey perfecto, que es la perfección misma. Y es por eso que debemos exaltarle a Él y postrarnos delante de su presencia. Ningún otro es digno de esta exaltación. Ninguno es digno de nuestra humillación. El Señor no solo reina con justicia, sino reina con su soberanía y su sabiduría. Y algunos ahora escuchan eso y dicen, pero el Señor no está reinando hoy. El Señor de pronto está reinando en Israel y solo Israel locativamente, pero no está reinando hoy. Porque mira el mundo. ¿En serio? ¿No notas lo que está pasando? El Señor ejerce aún hoy este reinado perfecto con justicia. Aunque los malhechores de hoy salgan con lo suyo y no son castigados, el Señor no va a descansar, no va a quedar al olvido. Los que piensan que no serán castigados, el Señor los va a descubrir en el juicio final y ellos tendrán que padecer eternamente por su iniquidad. Ellos sí van a experimentar y van a confesar, el Señor reina soberanamente y me ha juzgado con justicia perfecta. Entonces el Señor reina justamente. Y en tercer lugar, ahora el Señor reina personalmente, soberanamente, justamente, personalmente. Pensé en decirlo covenantadamente, pero no funciona. La idea es que el Señor reina por pactos. ¿Y qué es un pacto? Es donde el Señor, en medida de su soberanía y de su superioridad, se condesciende a los hombres para entrar en una relación con ellos. Podemos pensar en varios pactos, pero los pactos más particulares para considerar el pacto abrámico y el pacto mosaico. En este lugar, el pacto mosaico, donde el Señor se promete para ser el Dios de su pueblo. Y ahorita también hablaremos del nuevo pacto. Pero empieza así. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. La última sección empieza a mirar el reinado del Señor con ejemplos históricos desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto. Y evidentemente sí, porque solamente en este punto el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento había sido escrito. Entonces vemos cómo el Señor ejerció su reinado entre su pueblo. 3 nombres son mencionados, Moisés, Aarón y Samuel. Y lo que este salmo está instruyendo en una forma implícita es cada vez que tienen la oportunidad de estudiar y leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por esta razón también, tienes oportunidad para meditar en quién es el Señor, en cómo es su cuidado de su pueblo. Y cada lectura debería reflexionar y traer agradecimiento y alabanza para el Señor debido a lo que Él ha hecho a favor de su pueblo, sin merecerlo. Moisés, Aarón y Samuel son los 3 nombres mencionados. Y podemos pensar que pues, son nombres de renombre en la historia de Israel. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el mediador, quien dio la ley al pueblo de Israel. Él incluso inauguró el tabernáculo y el sacerdocio para su funcionamiento. Estaba entre los sacerdotes en ese lugar. Y después tenemos a Aarón. Yo pensé en Isaac, no es Isaac. En Aarón. Y Aarón ahora es el primer sumo sacerdote. Es el primero en ahora purificar el pueblo para que ellos puedan tener esa comunión con el Señor. Y también tenemos a Samuel, casi un intermediario entre un juez, un sacerdote y un profeta. En una función muy crucial para la transición del pueblo de Israel, de los jueces a la monarquía. 3 hombres de mucho renombre, pero notas algo. Estos 3 individuos se mencionan no de una forma de renombre, sino una forma
más normal. Es el intento en el texto. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Unos entre varios, seleccionados por sus nombres, conocidos, pero no necesariamente superiores. Unos entre varios, para evidenciar qué es lo que uno mismo puede hacer. ¿Cómo es que nosotros podemos ahora tener esta misma confianza? Ahora no somos sacerdotes, ni jueces, ni profetas, pero entre estos que tenían acceso al Señor. Eso es lo que estamos viendo. El Señor no reina lejanamente, sino personalmente. ¿Quién aquí podría tomar su celular? No lo hagas en este instante. Intenta llamar a Pedro. Pedro, no sé quién es. Pero intenta llamar a Pedro. ¿Y quién aquí cree que Él va a contestar a tu llamada y ahora concederte tu petición de 2 pizzas de Domino's que llega a las 2 de la tarde a mi casa? Dudoso, ¿cierto? Pero mira lo que tenemos aquí en este texto. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. No tenemos un presidente lejano que no tiene interacción con su pueblo. No tenemos un gobernador que es indiferente a las necesidades de su pueblo. Porque ¿qué es lo que tenemos? ¿Quién es el Señor? Él es el Señor infinito. Y debido a eso, con cada uno de sus hijos puede estar completamente presente, perfectamente, escuchándolos y respondiendo a sus peticiones. ¡Wow! El texto sigue en el versículo 7. Les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. El Señor muestra más aquí su cercanía con su pueblo. Les hablaba mediante la nube, mediante Moisés para dar a conocer a ellos sus estatutos. Y es curioso, incluso ellos fueron receptores de la voz del Señor. Ellos escucharon la voz del Señor en el monte Sinaí. Pero ¿qué es lo que dijeron? No queremos escuchar más, no queremos morir. Moisés, mejor tú escuchas y nos cuentas. Eso fue su decisión. Pero ellos clamaron al Señor, Él les respondió y les habló en la columna de nube. Les dio su ley y ellos en respuesta, en una relación recíproca, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. El Señor hizo todo lo necesario para entrar en esta relación pactual con cada pecador, porque es como el Señor interactúa con los pecadores, mediante pactos, mediante esta cercanía personal e íntima. Y el texto sigue en el versículo 8. Oh Señor Dios nuestro, tú le respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. El autor reafirma la respuesta del Señor, que el Señor respondió a ellos como habían sido representantes de su pueblo. Él está ahí participando en la vida de su pueblo y nota lo que hay ahí. Un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Se puede confiar en el Señor para perdón, pero quienes rechazan su señorío y persisten en su maldad tienen una esperanza certera: juicio, condenación, venganza, porque Dios es el Dios de las venganzas. Entonces, en este punto me gustaría transicionar y pensar un poco ahora en el reinado de Cristo Jesús desde su ascensión. Porque aquí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ellos acudían al Señor para hallar perdón, confesando sus pecados y creyendo en el Mesías venidero, confiando que el Señor va a cumplir sus promesas, su protoevangelio en Génesis 3:15. Él va a enviar al Mesías, el que quitará el pecado de los hombres, que apaciguará la ira del Señor. Y ahora
nosotros no tenemos que mirar adelante al futuro por el Mesías que vendría, sino ahora nosotros ante la luz de la venida de Cristo Jesús, ante la proclamación, la promulgación de las buenas nuevas de Cristo Jesús, ahora miramos atrás y meditemos directamente en el Mesías revelado, en Cristo Jesús. Jesucristo es el Salvador de los hombres y es el Señor soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Príncipe de paz, pero también quien va a traer venganza sobre sus enemigos. Tú puedes acercar a Él con confianza de que Él te recibirá con brazos abiertos para perdón, pero si no acudes a Él, Él va a vengar de ti. El Señor Jesucristo es un soberano absoluto y debería ser temido como un adversario. Y aún hoy, aquí, ¿cuántos se rebelen contra su reinado? ¿Cómo vives tu vida? Y la respuesta para muchos es para ti. Tú vives para ti. Tú vives para tu voluntad, tus propósitos. Y lo que el Salmo nos está indicando, no, el Señor reina. Hágase tu voluntad, no la mía. A mí es desperdiciar a menos que se conforme con la tuya, Señor. Cristo vive y reina y no debe ser ignorado. Cristo es el Dios misericordioso y ha enviado a muchos a pregonar estas buenas nuevas. Como Pablo lo menciona en 2 Corintios 5, embajadores, emisarios. ¿Y qué es lo que estamos diciendo una y otra vez? Reconciliaos con Dios. Hoy, mi Rey viene, mi Rey reina. Y hoy está dispuesto a recibirlos y perdonarlos. En este momento Él está dispuesto a recibir todos aquellos que han rebelado una y otra vez, transgredido y cometido cualquier cantidad de iniquidad en su contra. Él está hoy diciendo, vengan a mí hoy y tendrán misericordia, recibirán perdón, serán admitidos a mi reino. No serán culpables de sus transgresiones. Hoy. Pero ¿cuántos están escuchando eso y dicen, suena como algo que haré más tarde? ¿Cuántos de los niños, incluso sentados aquí, escuchan eso y dicen, es una buena idea, pero quiero primero cumplir 12 años? Primero quiero cumplir 20 años. Yo conozco a alguien que en este instante está rebelándose contra el Señor. Tiene más de 80 años. Está aproximándose a la muerte y lo que dice es aterrador. Cuando estoy en mi lecho de muerte, ahí sí arrepentiré. Ya tiene no solo un pie en el sepulcro, ya tiene casi todo el cuerpo menos un dedo. Y igualmente piensa que al final voy a arrepentirme. Al final voy a abrazar a Cristo. El necio dice en su corazón, más tarde voy a arrepentir, más tarde voy a confiar en ese Cristo, más tarde voy a rendirme a este Rey. El Rey hoy ofrece un tratado de paz. Cada vez que tú escuchas eso y dices más tarde, lo único que estás haciendo es endureciendo más y más tu corazón. El mensaje del Señor o ablanda tu corazón para que lo crees y vives, o va a endurecerte. Y si tú estás diciendo mañana, estás siendo engañado. El texto termina, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte. La idea es la misma de lo que ya habíamos leído. Exaltan al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Es otra forma de decir ante su santo monte. Eso es lo que es Jerusalén. Nuevamente, porque ellos están en el antiguo pacto. Ellos tienen que llegar donde Dios ha manifestado su presencia. Tienen que llegar ahí para tener esta
capacidad de humillarse delante del Señor. Pero para nosotros, aquellos bajo el nuevo pacto, gozándonos, no tenemos que ir a un templo que está completamente destruido. El templo está en ruinas. Yo creo que definitivamente una evidencia del juicio del Señor y el cambio al nuevo pacto. Y ahora, ¿dónde es el templo? ¿Cuál es el santo monte? Pues podemos ir a Hebreos 12 y pensar que es el Sion celestial. Es la ciudad en las nubes. Sin embargo, el Señor es enfático en que ya no vive y nunca ha vivido realmente en templo construido por manos humanas, sino que ahora Él mismo ha construido su templo con piedras preciosas de pecadores redimidos para su gloria. Es decir, nosotros mismos, como templo del Dios vivo y verdadero, quienes han sido redimidos, podemos exaltar al Señor mediante nuestras vidas y postrarnos en esos templos. Somos el templo como cuerpo y individualmente templo del Señor. Porque vivimos delante de su rostro, delante de Dios. Y por lo tanto, toda nuestra vida debería ser vivida de esa forma, exaltándole a Él y humillándonos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante del Señor? Eso debería ser un patrón de su vida, donde tú estás reconociendo, tú eres Señor y yo he pretendido serlo y no lo soy. He pretendido vivir sin ti, sin tu gracia, sin tu sabiduría, sin tu dirección, aún siendo salvo, pero ignorando su reino soberano, su reino justo y su reino personal, acudiendo a ese Rey, que es precioso. O sea, Jesucristo en cada momento tiene su sepulcro dorado extendido para que hayamos misericordia. ¿Qué más quieren? Y lo ignoren. ¿Por qué debemos exaltar al Señor y postrarnos ante el Señor? ¿Por qué? Aquí tenemos algo que no había sido dado antes. ¿Qué es? Una cláusula explicativa para los que les gusta la gramática. Una explicación. ¿Por qué debemos estremecer? ¿Por qué temblar? ¿Por qué alabar? ¿Por qué exaltar? ¿Por qué postrarnos? Porque santo es el Señor nuestro Dios. Todo el Salmo, todo lo que vemos en modo de aplicación se deriva de una perfección que algunos llaman el eje de las perfecciones divinas, la santidad del Señor, que es la gloria del Señor. La razón que debemos vivir en humildad ante el Señor en dependencia, en servidumbre, es porque Él es santo. La razón por qué debemos exaltar al Señor en adoración es porque Él es santo. En conclusión, el Señor reina soberanamente, justamente y personalmente. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? Lo cambiamos, hagámoslo más personal. ¿Qué es lo que más necesitas hoy? Conocer quién es Dios. Y sobre todo es conocer que Él es santo. Dios es santo. Hay muchos que piensan o han pensado tristemente que el Señor no está en su trono. ¿Cuántos han escuchado la falsa, diabólica, infernal enseñanza que tú puedes mandar a Dios? ¿Y cuántos han vivido bajo tal persuasión de demonios que yo puedo mandarle a Él? No. La Biblia, desde portada a portada, enseña una realidad innegable y que no puedes huir de. El Señor reina. Tú no puedes mandarle a Él. Tú no puedes pretender manipularle para cumplir tu voluntad. Tus peticiones no son cumplidas porque son para gastarlos en vuestros placeres y son necedades.
Deja de pensar que tú controlas al Señor y mírale a Él. ¿Qué es lo que más necesitas? Verle. Si tú tuvieras esa visión de Isaías, si vieras al Señor alto y sublime, sentado en su trono sobre querubines, con serafines alrededor, gritando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tú dirías, ay de mí, dándote cuenta que Él es exaltado y tú definitivamente eres un gusano. Tú eres definitivamente un advenedizo, un necesitado completamente dependiente al autoexistente, a Yahweh, el que es el gran yo soy, y a Él debe rendir tu vida. Deja vivir para ti mismo. Deja vivir en ignorancia y en rebelión contra el Señor que reina. Este salmo sí es precioso. Exaltad al Señor y temblad ante su santidad. Servid al único Rey digno, pues Él dio su vida por nuestro rescate, y ahora solo Él es digno de eterna adoración. Oremos. Amado Señor, te bendecimos en esta tarde por lo que tú has revelado en tu palabra para nuestro bien. ¿Cuántos aquí escuchan estas palabras y las ignoran? A su propia perdición las ignoran, porque no son palabras de hombres, son palabras tuyas, son palabras para proclamar tu reino, para advertir de tu santidad para aquellos que no se han hallado en Cristo Jesús. No podemos presentarlos delante de ti sin esa justicia y santidad perfecta. Y ayúdanos a aquellos que ya son tus hijos a confiar más y más cada vez que leemos estos pasajes, a descansar y a aferrarnos a esta santidad ajena, a esa justicia de Cristo Jesús, pues es solo mediante Él, revestidos con su justicia, que podemos tener esa aceptación delante de ti. Señor, ayúdanos como iglesia a exaltarte a ti y a humillarnos delante de ti. Por amor de tu nombre lo pedimos. Amén.